Capítulo 35. El familiar de Ruby. El cadáver de Winter todavía estaba tibio y húmedo con sangre pegajosa mientras Ruby lo acunaba en sus brazos, llorando de un lado a otro. No había tenido intención de lastimarla. No lo había hecho. Estoy tan triste. Gritó, luchando por no ahogarse con los mocos mientras se caía a pedazos. No quería. Su respiración se volvió corta y agitada, y Ruby comenzó a sentir que estaba a punto de desmayarse. Estaba en ese estado lamentable cuando una pequeña forma negra aterrizó en el suelo justo frente a ella y Winter. Era un pájaro carroñero, con alas más oscuras que el aceite y dos ojos rojos y brillantes. Graznó suavemente, saltó hacia adelante 2 veces e inclinó la cabeza en una serie de movimientos cortos y espasmódicos. «Hola, enclenque», dijo el pájaro. «No tienes muy buena pinta, cariño». «¿Qué te pasa?» Ruby dejó escapar un gemido gorgoteante. «No quise matarla, lo juro». «Tampoco querías matarme, pero aquí estamos», dijo el cuervo, picoteando el dedo de Winter como para sondearla en busca de señales de vida. «Estas cosas pasan». «Pero aún así está mal», dijo Ruby. «Bien, mal, ¿quién sabe qué significan realmente? Pero lo que puedo decir con certeza es que me mataste a sangre fría, a Ozpin porque te lo pidió ya la dama Atlas en defensa propia. Si me preguntas, vas en la dirección correcta». «Gracias, tío Crow», dijo Ruby, secándose una lágrima. «Siempre sabes qué decirme para animarme. Dime, ¿conocías a esta mujer? Peleaba como tú». «Mucho». «¿La conoces?», preguntó Crow como un pájaro loco. «Muchacho, no hay forma de que pueda decírtelo si la conozco». «No lo sabes». Eso sonó bastante bien. Ruby extendió la mano en dirección a Crow, pero él se alejó revoloteando en una breve ráfaga de saltos y aleteos hasta quedar justo fuera de su alcance. «Niña, sé que estás de luto por tu víctima y todo eso, pero Azel y Tyrian están subiendo esa colina. Los vi cuando me dirigía hacia ti. Si te encuentran así, podrías tener un gran problema». «Saben que no soy una asesina a sangre fría», replicó Ruby. «Mi prueba de acceso era matar a Tyrian, y estaba destinada a fallar». «Pero eres un asesino a sangre fría», dijo Crow. Ruby y él miraron hacia abajo, al cadáver sin vida que había entre ellos, y ambos fruncieron el ceño. Era imposible leer las emociones en las expresiones faciales de los pájaros, pero Ruby sabía que el pico de Crow se curvaba hacia abajo con tristeza. Podía verlo. «Hay una mujer en la cima de la colina que, según ellos, solía trabajar para Ozpin», dijo Crow, y siguió adelante. «Y tienes que decirles que la mataste si no quieres que la visiten». Ruby asintió y dejó a Winter en el suelo. La sangre que cubría todo su cuerpo ayudaría a convencerlos de que la doncella estaba muerta si les decía que era suya. Eso era propio de Crow, ofrecerle un buen consejo justo cuando lo necesitaba. Sí, las cosas realmente estaban empezando a mejorar. Ruby rompió a llorar otra vez antes de dar 5 pasos. «¿La doncella?», preguntó Azel con expresión estoica. Ruby respondió a su pregunta señalando con la mano una roca cercana. Azel miró a la izquierda y luego a Ruby. «¿Y eso significa?» La roca explotó. «Lo siento», dijo Ruby. «Esperaba que fuera mucho más suave, pero se necesita un segundo para acumular suficiente poder en mi cuerpo para realmente hacer algo». Miró al perro, que estaba entre Azel y Tyrian. Lo hizo. Tyrian asintió. «Oh, eso fue muy asqueroso». A Ruby siempre le había molestado que los instintos innatos de los Grimm fueran consumir carne humana, pero pensar que una parte del cuerpo de una mujer viva no estaba dentro del estómago de esta, ¡qué asco! «Tenemos que seguir adelante», dijo Azel, empujando a Ruby hacia la cima. «Supongo que la doncella tenía algo de comida y agua, como esperabas». «Mierda. Olvidé que les prometí suministros en la cima. Y aún no estoy listo para volar hacia abajo». Crow, que hasta ese momento había estado volando en círculos como un busardo vacuano, descendió del cielo y aterrizó justo en la cabeza de Azel. Acomodó su trasero de pájaro como si el cabello del hombre fuera su propio nido privado, apoyó sus cansadas alas y graznó. «Simplemente dígales que todo fue destruido en la pelea». «Ah, sí, se me quemó un poco en la pelea», dijo Ruby. «La comida, claro. En parte era cierto. Algunas de las hileras de cultivos habían sido incendiadas por el uso desenfrenado de magia de fuego por parte de Elixia durante su altercado. No todo, pero no era como si Azel y Tyrian necesitaran saberlo». «¿Y también se le quemó el agua?», preguntó Azel, levantando una ceja. «No», dijo Crow.
Pero una doncella puede controlar y recolectar la humedad ambiental. ¿Crees que tienes suficiente energía para eso? Ruby le tendió a Winter la cantimplora aplastada y cerró los ojos con fuerza. Concentrándose en el mundo que la rodeaba, hizo todo lo posible por distinguir las moléculas de agua en el aire. Estaban a su alrededor. Podía sentir su presencia, zumbando en el aire como billones y billones de pequeñas abejas. Ordenar a cada una de las partículas que se fusionaran en gotitas sería demasiado difícil, eran demasiadas para contarlas, y mucho menos para controlarlas, pero si Ruby podía cambiar el entorno lo suficiente para que se reunieran por sí solas, podría funcionar. Temperatura y presión. Esa sería la clave. Necesitaba convertir el vapor de agua en agua líquida, lo que requería enfriar el aire en el que flotaba, y necesitaba hacer que se moviera hacia su cantimplora, lo que requería un fuerte vacío. Aire y fuego. Ruby apretó el puño. Cuando abrió los ojos y abrió la cantimplora que tenía en las manos estaba llena. Buen trabajo, chico, dijo Crow. Gracias, respondió Ruby, y le tendió la cantimplora. Hola, Hazel. Tengo algo para ti. Nos ahorra un viaje a la cima de la montaña. Aceptó el recipiente con cautela, claramente perturbado por el hecho de que estaba cubierto por todos lados con la sangre de los inocentes. Bébelo, le dijo Ruby. Él vaciló. Es radical, le aseguró Ruby. Se lo llevó a los labios, tomó un breve sorbo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien hecho. Supongo que no podrás pedir algo de comida. Ruby negó con la cabeza. Después de beber hasta saciarse, Hazel le ofreció la cantimplora a Tyrian, quien la bebió sin control. Dijo Tyrian cuando terminó. El fauno se dio unas palmaditas en el estómago con tristeza y al mismo tiempo se frotaba la cabeza. El dolor que sintió al tener el escarabajo abriéndose paso a través de su brazo no se parecía a nada que Ruby hubiera experimentado antes. Había visto que le había pasado a Cinder 2 veces y sabía que debía haber sido una tortura en vida, pero sentir a Ruby correr de arriba a abajo por su costado fue una experiencia completamente diferente. Mi reina, Gaar, ¿por qué? Salem, con la mano extendida y señalando el lugar al que Ruby debía ir a continuación, no respondió de inmediato. Durante unos segundos más, se limitó a señalar mientras Ruby se mordía la lengua con tanta fuerza que casi sangraba para evitar gritar. Ruby no recordaba haber hecho nada malo durante la misión. Había obtenido los poderes de doncella tal como Salem le había pedido y, por lo que sabían los esbirros, Lixia estaba muerta. En todo caso, Salem debería recompensarla por un trabajo bien hecho. El momento pasó y Ruby cayó al suelo cuando el brazo de Salem aterrizó a su lado. Perdona mi falta de respuesta, Rose. Se necesita una gran concentración para manipular el Scarab sin causar daño alguno a tu sistema muscular o nervioso. Ahora, ¿qué era lo que me estabas preguntando? ¿Por qué? Rogó Ruby. Ah, por supuesto. Salem dio un paso adelante y se agachó para quedar sobre Ruby. Verás, la magia que te otorga poder es similar a la mía. Proviene de la misma fuente original, los dioses de Remnant. Mi amante, Ozma, y yo estábamos entre los muchos miles de millones de humanos originales que la poseían, pero los dioses nos traicionaron. Ahora, nuestro poder persistente es todo lo que queda de su esencia. ¿Pero por qué yo? Susurró Ruby lastimeramente. Ella te tiene miedo, gruñó Crow desde el alféizar de la ventana. Porque necesitas saber cuál es tu lugar. Verás, a menudo he descubierto que mis secuaces parecen acumular una serie de conceptos erróneos cuando adquieren el poder que les permito poseer. Las doncellas, en especial, no tengo dudas de que Cinder habría cometido los mismos errores que yo trato de evitar que cometas. Tu magia puede ser la misma que la mía, pero yo la poseo en cantidades mucho mayores, y domino a los Grimm debido a mi exposición a los charcos de oscuridad. Salem se irguió en toda su altura. No podía medir más de 1,5 metros, pero a Ruby, que estaba en el suelo, le pareció que se había elevado por encima de las nubes como un gigante. Las venas ennegrecidas que recorrían su piel se hicieron más pronunciadas y sus ojos perdieron por completo su color rojo a medida que los aspectos de Salem, parecidos a los de los hermanos Grimm, se intensificaban. No lo olvides, Ruby. Tú me sirves. Tú puedes ser fuerte, pero yo siempre soy más fuerte. Después de esa dolorosa experiencia, a Ruby le dieron un período para descansar y luego la enviaron a una nueva habitación en el castillo que nunca había visto antes con órdenes de practicar el control de sus nuevos poderes de doncella.
Era similar a las salas de entrenamiento en las que había practicado con Cinder cuando llegó por primera vez, pero esta era un gran círculo y mucho más grande. No había ventanas ni luces externas, con una masa de cristales brillantes en el centro. Cuando Ruby entró en la habitación, se dio cuenta de que había al menos 10 entradas, cada una de un tamaño diferente, pero todas igualmente espaciadas a lo largo del final de la habitación. También había videntes individuales en las entradas. Ruby no había recibido demasiadas instrucciones sobre cómo debía aprender a ejercitar sus músculos de doncella con más delicadeza, así que se acercó a una de las videntes. A la pequeña medusa le gustaba que la hicieran girar en el aire, pero no se movía en ninguna dirección. «Es extraño, ¿no?», preguntó Crow, desde donde quiera que estuviera. Ruby le daba la espalda. «Tú y los Grimm ahora son solo amigos». «Vete, Crow», dijo Ruby. Luego, dirigiéndose al vidente. «Disculpa. ¿Qué estás?» Unos débiles gruñidos procedentes del oscuro pasillo al que se abría la entrada respondieron a su pregunta. «Es Grimm», pensó Ruby. «Para practicar el tiro al blanco». «Podrías». Ruby hizo una pausa. Al mirar las 10 puertas, se dio cuenta de que estaba frente a la que probablemente era la tercera más grande. Dio un paso atrás mientras el vidente continuaba girando sobre su eje. «Buena idea», dijo Crow. Se abalanzó y apoyó sus patas de pájaro sobre la cabeza inclinada del vidente, resbalándose un poco antes de recuperarse. «Empieza por lo pequeño. No se gana nada muriendo a manos de un leviatán cuando ni siquiera sabes lo que estás haciendo». El más pequeño era del tamaño de una puerta humana normal. Ruby empezó a caminar en esa dirección. Probablemente había algo más simple, como una manada de pequeños Beowulf o algo similar detrás. Bauk. Bauk bauk bauk. Ruby se dio la vuelta y lo miró con enojo. Crow estaba allí, rascándose los dedos de los pies contra el vidente y silbando con el pico como un pájaro cantor. ¿Qué? ¿Algo que quieras decir?, dijo Ruby. Acabo de graznar. Soy un pájaro. No, hiciste ruidos de gallina. ¿Estás tratando de decirme algo? Crow negó con la cabeza. Creo que quizás te estás proyectando un poco, muchacho. Sigue adelante con tus bebés Beowulfs. Cuanto antes empieces de a poco, antes volverás a casa. Y me refiero a tu verdadero hogar. No creas que no me doy cuenta de lo que haces, dijo Ruby. No soy tan fácil de manipular. Oh, ¿qué pasó con eso de siempre me das tan buenos consejos, querido tío? Los chicos de hoy en día te adoran, pero luego se ponen a hacerse tatuajes, a teñirse el pelo y a insultar a la figura de autoridad más cercana. El fantasma más cercano, respondió Ruby, pero se arrepintió al instante. Se dio la vuelta para disculparse, pero Crow ya se había ido. No tengo por qué escucharlo. El hecho de que lo haya matado no significa que le deba algo. Ni siquiera es real, es solo un producto de mi mente que me hace sentir culpable porque no dormí lo suficiente en el monte Seratusa. Guau. Guau. Vidente, dijo Ruby, enderezándose con autoridad. Por favor, envíame a alguien de lo que sea que esté al final de este túnel. Se movía de un lado a otro y el resoplido que Ruby apenas podía distinguir empezó a hacerse más fuerte. Ruby se apartó y sacó su guadaña para estar preparada por si acaso. El objetivo de este ejercicio era utilizar los poderes de doncella, pero en caso de que no funcionara en el primer intento, preferiría que se desplegara Crescent para cortar lo que fuera que pasara por si acaso. El Grimm apareció a la vista. Sus ojos fueron lo primero que vio Ruby, brillando con un extraño color rojo en la oscuridad. Estaban sorprendentemente cerca del suelo, apenas a 60 centímetros del suelo. Ruby los observó desde la oscuridad durante unos segundos. Fuera lo que fuese ese Grimm, no era un bruto. Bauk. Bauga auk. Se esconde en la oscuridad y acecha a los humanos. Un depredador emboscador, si tuviera que adivinar. No puedo decir que me resulte familiar, pero las tierras Grimm son el hogar de muchas especies nuevas que la gente no encuentra en los continentes. Puede que sea la primera persona en ver esto. Cuando Ruby no apartó la vista del Grimm, decidió que no había otra opción que un ataque frontal. Una criatura parecida a un gato apareció a la vista. Tenía patas enormes y esponjosas que no hacían ruido cuando golpeaban el suelo mientras caminaba. Sus dos enormes orejas tenían pequeños mechones de pelo blanco que sobresalían de la parte superior, y el pelo blanco caía por los lados de su cara como patillas hasta que se fusionaban en una larga barba que caía justo a punto de arrastrarse por el suelo. ¿Y usted qué podría ser, señor? El Grimm siseó con fuerza y luego se abalanzó sobre Ruby.
Sin embargo, no la golpeó, ya que una pared de viento lo empujó con suficiente fuerza como para empujarlo a centímetros del punto de partida. Estos poderes de doncella no son difíciles. Puedo acceder a ellos fácilmente, lo único que me preocupa es reunir suficiente energía para hacer algo más que una ráfaga de viento o una pequeña chispa de llamas. Lixia fue capaz de provocar una tormenta de arena y mantenerla activa durante minutos, así que eso significa que el poder está dentro de mí en alguna parte. Bueno, si el objetivo de esto, Bok. Bok. Se escucharon risas. Bok bok bok. Ruby apretó los dientes. GRRRRRRR. Si el objetivo era mejorar, Ruby necesitaba una forma de acumular más poder rápidamente o de gastar lo que tenía de manera más eficiente. Ruby flexionó los dedos e intentó invocar la más mínima pizca de poder que pudo, solo para tener una idea de cuál era la unidad de referencia. La magia podía ser magia, pero ella podía ser científica al respecto si lo intentaba. Una chispa, muy parecida a la que desprendería un trozo de pedernal al ser golpeado con una piedra, rebotó en el aire en dirección al gato Grimm. Tanto él como Ruby vieron como la pequeña luz surcaba el cielo y se alejaba antes de llegar a su objetivo. El gato volvió a abalanzarse sobre él y Ruby se vio obligada a ahuyentarlo con su guadaña. En realidad no es tan inteligente si su único ataque es saltar hacia mí. No me extraña que este sea el Grimm de nivel 1 que está detrás de la primera puerta más pequeña. De acuerdo. Ruby extendió ambas palmas e intentó ver si un montón de pequeñas chispas consecutivas harían más daño y una corriente de fuego más constante era mejor. La segunda sonaba como si fuera más destructiva, pero Ruby podía recordar un videojuego en el que la heroína tenía una mochila propulsora con combustible limitado. Podía volar por el aire hasta que se le acabara, pero había un error en el que si pulsabas la barra espaciadora en rápida sucesión, en realidad podías obtener más por tu dinero que si la mantenías firme. Es una lástima que hayan solucionado el problema. Pero tal vez el poder de Maiden también tenga fallos que se puedan aprovechar. Si el camino a seguir es simplemente practicar, practicar y practicar, puedo hacerlo, pero no hay nada de malo en ver si hay atajos primero. Ruby ignoró los alegres graznidos detrás de ella y se puso a trabajar. El progreso fue lento, pero fue progreso. Pero también fue muy lento. Cuando sonó la alarma para la cena, Ruby ya había llegado a la tercera puerta, donde se encontraban los Kreps. Había descubierto que la magia A no tenía fallos que manipular, B no tenía códigos de trampa ni hechizos como a ella le gustaba llamarlos y D, de hecho, se volvía más fácil de usar cuanto más practicaba. El problema con esa última parte fue que Ruby estimó que había subido entre un 10 y un 20% al final del día, y había comenzado apenas pudiendo realizar los ataques más básicos. Supongo que realmente tendré que pasar de nivel durante días. Maldita sea, esto va a ser un problema. No podré entrar y matar a Raven, que ha estado entrenando durante años, tal vez incluso décadas. Así es como puede ser, niña, dijo Crow, que ahora se comportaba como es debido y se posó sobre su hombro. No siempre se consigue una salida fácil. Sé que estás prácticamente vibrando con la necesidad de volver a ver a Jan, pero la exuberancia no cambia el mundo para satisfacer tus caprichos. Lo sé, se quejó Ruby, pateando sus talones mientras regresaba a su habitación. Es solo que, estuve tan cerca, ¿sabes? Sí, te entiendo. Querías dejar todo esto atrás y seguir adelante, dijo Crow. Ruby asintió. Crow apoyó el pico contra la oreja de Ruby. Pero no puedes. Me mataste y mataste a Winter y nunca podrás dejar esto atrás. El tono brusco y las duras palabras la hicieron retroceder. Dios mío, tío Q. Ruby miró en su dirección, pero él ya se había ido.